Primera Samuel 10. Y entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en Selsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando, y que tu padre ya no está preocupado por las asnas sino por ustedes, pues no sabe por qué les ha sucedido. Sigue tu camino, y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos. Y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas cosas, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter, y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder, y Saúl comenzó a profetizar. Y cuando todos los que conocían lo vieron profetizar, junto con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros: ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? Uno de ellos exclama: hoy día cualquiera es profeta. Por eso es tan popular el dicho: también Saúl anda entre los profetas. En cuanto Saúl llegó al santuario en el cejo, dejó de profetizar. Entonces uno de sus tíos le preguntó a Saúl y a su criado: ¿y ustedes dónde andaban? Y Saúl le respondió: anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontrábamos, fuimos a consultar a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo: te ruego que me digas lo que les dijo Samuel. Y Saúl le respondió: claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Más tarde, Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante el Señor en Mizpah, y les dijo a los israelitas: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias, y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias. Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín en el orden de su familia. Luego pidió que se acercara la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis.
Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor, ¿por qué Saúl no estaba allí? Y el Señor les dijo, búsquenlo allí está escondido. Entonces fueron a buscarlo allí y lo pusieron en medio del pueblo. Y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba, ¡viva el rey! Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió al pueblo de regreso, cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gabaa, acompañado de hombres valerosos, a quienes Dios tocó el corazón. Pero no faltaron algunos perversos que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos. Pero Saúl no les dio importancia. Dios los bendiga, queridos hermanos de la Iglesia de Defensores de la Fe y de todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales que tenemos a nuestra disposición, específicamente el canal Aurora. Y también a través de nuestras redes sociales, sobre todo en el Facebook. Vamos ahora a proceder a hacer el comentario sobre este pasaje de 1 Samuel, capítulo 10. Cuando un rey israelita ascendía al trono, no era solo coronado, sino también ungido. La coronación era el acto político para establecer al rey como gobernante. La unción era el acto religioso para hacerlo representante de Dios ante el pueblo. Un rey siempre era ungido por un sacerdote o un profeta. El aceite especial para la unción era una mezcla de aceite de oliva, mirra y de otras especies caras. Era derramado sobre la cabeza del rey para simbolizar la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Esta ceremonia de unción era para recordarle al rey su gran responsabilidad de guiar a un pueblo por medio de la sabiduría y no por cuenta propia. Vemos, por ejemplo, en el versículo 6 de capítulo 10 de 1 Samuel, cómo pudo Saúl estar tan lleno del Espíritu y más tarde cometer esos actos tan perversos. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía a una persona de manera temporal para que así Dios lo pudiera utilizar para grandes obras. Esto sucedió con frecuencia a los jueces de Israel cuando fueron llamados por Dios para rescatar a la nación. No era una influencia constante ni permanente, sino una manifestación temporal del Espíritu Santo. Incluso en tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu caía sobre personas que no eran creyentes para capacitarlo para realizar tareas inusuales, como lo encontramos en el capítulo 24 de Números. El Espíritu Santo confería poder a la persona para hacer lo que Dios pedía, pero eso no siempre producía el fruto total del Espíritu y le faltaba, digamos, dominio propio. En sus primeros años de rey, Saúl fue una persona diferente. Segunda Crónicas capítulo 10, versículo del 1 al 10, lo vemos claramente, como resultado de la obra del Espíritu Santo en él. Pero conforme creció en poder, también creció en arrogancia. Después de un tiempo de que se negó a buscar a Dios, el Espíritu lo abandonó.
se desvaneció su buena actitud. Considerando ahora entonces los versículos 10 y 11, vemos que un profeta es alguien que habla las palabras de Dios. Si bien Dios dijo a muchos profetas que predijeran ciertos acontecimientos, lo que Dios más quería era que incluyeran e inspiraran al pueblo para vivir fieles a Él. Cuando los amigos de Saúl lo escucharon pronunciando palabras inspiradas, exclamaron: ¿cómo? ¿Saúl también entre los profetas? Esta fue una expresión de sorpresa de que el mundano Saúl se estuviera volviendo religioso. Es equivalente a que se ha hecho religioso, como solemos escuchar en estos días. Y en el versículo 19 comentamos sobre el mismo. El verdadero rey de Israel era Dios, pero la nación demandaba otro. Imagínense querer a un ser humano en lugar de a Dios como su guía y su líder. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han rechazado a Dios y lo siguen haciendo en la actualidad. ¿Está usted rechazando a Dios al hacerlo a un lado y al reconocer a otras personas o cosas como su rey o su prioridad más alta? Aprenda de estas historias de los reyes de Israel y no ponga a Dios a un lado. Consideremos ahora el versículo 20. Los israelitas eligieron a su primer rey echando suerte o utilizando el Urim y el Tumim, dos piedras lisas que llevaba el sumo sacerdote. El hecho de que Saúl fuera elegido puede parecer cuestión de suerte, pero realmente era lo contrario. Dios había instruido a los israelitas que hicieran el Urim y el Tumim con el propósito específico de consultarlos en momentos como este. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículo 30 y otras citas bíblicas. Al utilizar el Urim y el Tumim, los israelitas estaban retirando la decisión de sus manos y la estaban pasando a Dios. Solo el sumo sacerdote podía utilizar el Urim y el Tumim, que estaba diseñado para dar exclusivamente sí y no como respuestas. Pasando ahora al versículo 22. Cuando los israelitas se unieron para elegir a un rey, Saúl ya sabía que era él. Sin embargo, en lugar de pasar al frente, se escondió entre el bagaje. A menudo nos escondemos de las responsabilidades importantes porque tenemos el miedo del fracaso. De que otros pensarán, o quizás porque nos sentimos inseguros de cómo proceder. Prepare ya el próximo paso de sus futuras responsabilidades. Cuente con la provisión de Dios, además de sus sentimientos de suficiencia. Considerando el versículo 25, los reyes de Israel, a diferencia de los reyes de las demás naciones, tenían deberes específicos establecidos para ellos. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. A los reyes paganos se les consideraba dioses, hacían sus propias leyes y no respondían a nadie. El rey de Israel, por el contrario, tenía que responder a una autoridad superior, el Dios de la tierra y de los cielos. Ahora los israelitas tenían un rey como todos los demás, exactamente como lo querían. Pero Dios, en su preocupación tanto por el rey como por el pueblo, quería asegurarse de que el rey de Israel gobernara de manera diferente que los equivalentes paganos. Como dice, el cual guardó delante de Jehová, significa que Samuel puso el libro como testigo del acuerdo. Y lo puso en un lugar especial, llamado Mizpa, versículo 26. Entonces, cuando vemos en el versículo 27, lo consideramos,
Hay algunos hombres que se volvieron los acompañantes de toda ocasión de Saúl, mientras que otros los despreciaron. La crítica siempre irá dirigida contra aquellos que dirigen, ya que se encuentran en un puesto vulnerable. En este momento, Saúl no prestó atención a aquellos que parecían estar con él, aun cuando más tarde sería consumido por los celos. Cuando dirija, escuche la crítica constructiva, pero no desperdicie tiempo valioso y energía, preocupándose por aquellos que puedan oponerse a usted. En lugar de eso, centre su atención en aquellos que están listos y dispuestos a ayudar. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Esta lección bíblica es una enseñanza muy valiosa para los líderes dentro de la iglesia cristiana, que debemos hacer buen uso de ella, aplicarlo a nuestra vida, poniendo nuestros ojos en la meta de nuestra vocación, que es Cristo el Señor.